A ver si las puedo poner. Primera idea. El trabajo depende de la evolución. Esta idea va a quedar medio ahí tapada en algún lado porque el reflejo no me deja ver, pero en fin. Primero, el trabajo depende de la evolución. Segundo, en un ciclo, ¿y saben lo que es un ciclo? Un ciclo es... Alguien está con la ¿Quién está guitarra. con la guitarra? Está bien, poniendo un poco de música a todo. Sí, podría ser Presión, también. volumen. Está bien, acuérdate, te están grabando, así que con fondo. Sí, por eso, un poco de música de fondo mal lo hace. Ahí tenemos un ciclo. Un comentario. ¿El trabajo neto de esto es cero? Si yo sumo todos los trabajos de todas estas evoluciones, ¿da cero? No. No. Si yo sumo, a ver, dije, si yo sumo todos los trabajos intercambiados en todo este ciclo, no da cero. Ahora, Joule hizo una cuenta y se dio cuenta que en un ciclo el trabajo neto es igual al calor neto. Esa es la primera idea del primer principio de la termodinámica. En un ciclo, y no dice si es gas ideal ni nada, trabajo neto es igual a calor neto. Es más, ni siquiera tiene que ser reversible o irreversible. El tipo te garantiza que el calor neto y el trabajo son iguales. Y entonces surge una conclusión que en evoluciones abiertas, la diferencia, vamos desde un punto A hasta un punto B, Q AB menos LAB es igual a una magnitud que no depende del camino. Y le llamamos variación de energía interna entre A y B. Ahora, si yo voy por otro camino, por ejemplo, por este, ¿el trabajo cambia por el camino azul y por el camino rojo? Y cambia. El calor también, Cambia. pero la diferencia ¿El no. calor cambia? Sí. ¿Y la variación de energía interna? No, queda igual. No. Queda igual. Me respondieron 1, 2, 3 chicos con suerte. Ah, hay algo que me dice en el chat. Sí. Bien. Entonces, el trabajo depende de la trayectoria, de la evolución. El calor depende de la evolución, pero la diferencia no depende de la evolución. Y le llamamos energía interna. Es más, podemos definir energía interna en A y energía interna en B. Y para cualquier camino, la diferencia de energía interna es constante. Eso es algo muy importante. De hecho, resultó ser el primer principio. No por un tema cronológico. Si lo ven históricamente, el anterior fue el segundo principio, pero resultó ser
en el fondo el principio de la conservación de la energía. Calor se transforma en trabajo, trabajo se transforma en calor. En una evolución pasa esto. Y en termodinámica vamos a estar evaluando eso. Bien. Profe, una pregunta. Después vamos a estar discutiendo cómo calcular esa variación de energía interna, pero sí, oigo la pregunta. Sí, entonces, en un ciclo, a ver, ¿cuál es la diferencia del ciclo a una evolución abierta, por ejemplo? A ver, mira un ciclo que empieza en A y termina en A. Ah, claro, Una evolución empieza en A y termina en B. Ojo, un ciclo es una evolución también. claro. Pero como Empieza y volviste, termina en el mismo termina, punto, pero es vuelve, una me evolución confundí. cerrada. ¿Cómo? Como en la evolución abierta escribiste como un camino de vuelta, me confundí, pensé que también era una especie No, tené cuidado, lo voy a remarcar bien acá. Yo hice el camino de A hasta B por una trayectoria o por otro camino. Claro, sí, sí. Son dos caminos alternativos, que podría haberse tomado de ida y de vuelta. Dos evoluciones así forman un ciclo. Y Claro. de hecho la deducción que hace Rubén es esta. Empieza por un camino, toma por otro, empieza por un camino, va por un tercero, y se da cuenta que los dos caminos de vuelta tienen la misma consecuencia. Entonces, de ahí llega a esta conclusión. Bien, ¿y esto es tanto para gases ideales o también para otro tipo de...? Yo dije acá en algún momento que tiene que ser para gases ideales. No, No, el primer principio es válido para todo, para cualquiera. Muy bien. para cualquiera. Ahora, cuando yo después trate de hacer las cuentas y meta la expresión de gases ideales, ahí me voy a limitar. Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre evoluciones reversibles e irreversibles? Evolución reversible. Mira, una evolución reversible cumple con dos condiciones. Ujú. Primero, que sea cuasiestática, o sea, sucesivos estados de equilibrio. Claro. Segundo, que, no haya ningún efecto disipativo, ninguna fricción, ningún rozamiento, ninguna pérdida, ninguna mezcla de gases. ¿Cómo me doy cuenta en la realidad si una evolución es completamente reversible? Bueno, la recorro al revés. Si veo que toda la energía que yo le entregué en la primera parte me la devolvió en el segundo camino, toda, pero ni una gotita menos ni más, es reversible. Entonces, yo levanto este cuerpo para acá. Le entregué un trabajo de 10 joules. Que se agarro esta pesita, la levanto. Le entregué 10 joules. Si cuando yo esta pesita baja me devuelve los 10 joules, esta evolución es reversible. Claro. Ahora, si yo hago esto, y por fricción le entrego 15 joules, 10 joules por la energía potencial gravitatoria y 5 por la fricción. El de la fricción Cuando nunca va a vuelve volver. acá me va a devolver los 10. Quizás me devuelva menos porque también pierde por fricción. Ah, bárbaro. La fricción me calentó la mano. Voy a tratar el calorcito que me entregó la fricción a la mano, no la puedo recuperar. Claro, sí, sí. Ale, mira, que lo piense de esta manera también, a ver si se ubica. Ya que dijiste del resorte, Sí. si vos tenés una pieza unida a un resorte, suponete el resorte lo pones en el techo, tenés una pieza, y vos ¿qué haces? Le colocás al resorte esa pieza y la soltás. ¿El resorte qué hace? Se estira, esa pieza comienza a descender hasta que quiere equilibrarle la fuerza que hace el peso. Como adquiere una cierta velocidad,
estamos claros que se transforma en energía cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica, funcionan todas ahí. Empieza a oscilar eso. Mientras que está oscilando, eso teóricamente es todo reversible, porque va pasando por distintos estados, pero cuando vos haces la sumatoria de todas las energías puestas en juego, ese valor se mantiene constante. ¿Hasta ahí más o menos tenés esa idea? Sí, vamos bien. Bien, ahora mirá lo que hago yo. Tomo la pieza y en lugar de soltarla en el resorte, lentamente la hago descender hasta que el resorte se estira. Y una vez que se estiró y se equilibraron el peso con la fuerza que hace el resorte, eso no se mueve más. Y eso ya no es más reversible, porque no se vuelve más al lugar de donde partió. Claro. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque yo hice un trabajo que le fue quitando esa posibilidad. Y él cuando habla de rozamiento, fricciones y todo lo demás, estos son los que te van quitando ese trabajo para que la situación sea reversible. Entonces nosotros todavía no tenemos muy en claro por qué es tan importante la reversibilidad, hasta que no se vea un poco más adelante en termodinámica. Sí, Pero lo que quiere decir reversible es que vos vas por un camino de cualquier manera y después tenés que volver y dejar todo exactamente como estaba antes. Ejemplo práctico, yo agarro un vaso, lo tiro al piso, se rompe y se desparrama todo. ¿Cómo hago para volver para atrás y dejar todo como estaba antes? O sea, no puedo más, eso es irreversible. Ahora, en un resorte yo lo puedo comprimir y después el resorte se puede volver a estirar y así sucesivamente y puedo volver a la situación original. Pero la gran mayoría de la realidad es que cuando haces algo, después no tenés forma de volver para atrás. Muy bien. Todo lo que ocurre en la naturaleza es irreversible. La pregunta es, ¿y entonces para qué me importa que sea reversible o no? Bueno, en general te importa por lo siguiente. Si yo una bicicleta la hago más reversible, lo que hago es, a pesar de que sí es reversible en definitiva, como yo la aceito, le acomodo todo para no tener esas fricciones, no perder todo eso, y me favorece en que el andar es mucho más cómodo, mucho mejor para mí, hago menos esfuerzo. No gasto un trabajo extra en, no sé, en gastar los metales, por ejemplo. Por eso buscas esa reversibilidad. Ahora, no nos interesa mucho la reversibilidad total, ¿por qué motivo? Y porque si yo hago lo del resorte, que comprimo, después se estira, después se vuelve a comprimir, se vuelve a estirar, ¿verdad? No salgo de ahí. ¿Se entiende la idea? Pero, cuando puedo, tendría que hacer la cosa lo más reversible posible, para no perder un montón de trabajo en frotar fierros o hacer cosas que realmente, o generar ruido, que a mí no me favorecen en nada para lo que yo quiero. Ahora, si querés andar como dice la canción, que no engrasa los ejes porque al tipo no le molesta que hagan ruido, y bueno, no hay problema. Sería bueno que el motor del auto sea totalmente reversible. Si no El gasta motor nafta. del auto, en el motor del auto, con las nuevas tecnologías, se generó un aumento en el rendimiento, pero sideral, venciendo irreversibilidades. Cuando yo era, mira, yo soy muy jovato, ese es el problema mío, ¿no? Pero cuando yo era chico, con mi papá y todos los que tenían en el barrio, que en ese momento podían tener algún autito así, los autos, cuando se le hacía el motor se ajustaba con los aros gastando el material excedente de los cilindros. Los autos a los 3.000, 4.000 kilómetros se le hacía cambio de aceite. Y un motor de eso te enloquecía si te daba más o menos 30, 40.000 kilómetros. Y aparte, se le ponían carteles cuando vos comprabas un vehículo nuevo que decía en ablande. ¿Para qué? Para vos andar a determinada velocidad, pum, 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 pum. En la actualidad, con los sistemas de mecanizado y todo lo demás, el motor ni bien sale, ya está en óptimas condiciones para que vos lo andés normalmente.
y los rendimientos son abismales con respecto a esos motores. Eso es ganar en reversibilidad de alguna manera. Aclaremos que el rendimiento abismal que dice José Luis, desde un 15 a un 30, 40% como mucho. Pero es No mucho pidamos para... rendimiento superior a eso, a un ciclo térmico. Pero antes, por ejemplo, en un motorcito cualquiera se hacían, el rendimiento era, hacías 200 kilómetros con 20 litros. O sea que te gastabas 1 litro por kilómetro, o sea que te ibas a Mar del Plata y te gastabas más o menos, qué sé yo, 120 litros de combustible entre la ida y vuelta. Gastaban una barbaridad. Podías con 20 litros podías hacer 1000 kilómetros. Y no sé si lo hacía. ¿Cuando Bien. antes o ahora? No, ahora. No, ahora es sí, un poco ahora mejor. más Sí. con un diésel, pero... Con diésel sí. Sí, tenés mucho más rendimiento ahora que lo tenías en ese momento, era sideral lo que gastaba. Sí. Pero en ese momento el combustible tampoco tenía el valor que tiene ahora, porque el consumo era, no sé, no había tantos vehículos, entonces no era tan No importante. la tengo. Bien. Entonces, quedamos. Calor, trabajo, dependen del recorrido. La energía interna no depende del recorrido. Es una magnitud de estado. La energía interna en el punto A se puede considerar una propiedad del punto A. Y del punto B lo mismo. Y podemos sacar la diferencia de energía interna entre ambos puntos. Y no importa la evolución que esté entre A y B. Y eso es importante porque después es una formulita relativamente sencilla. Ahora, nosotros después vamos a haber visto la energía interna calculada por, ya de hecho la clase pasada vimos la variación de energía interna, la clase pasada o al principio de esta, la variación de energía interna sufrida por un pedazo de hierro porque yo le entregué 3.700, ¿era, Gaby? 1.700. Le entregué 3.000 calorías. 3.700, sí, 45 por ahí. Sí. 3.745 calorías y el tipo hizo un trabajo equivalente a 1 caloría. O sea que aumentó su energía interna en 3.744. Y si le hubiera metido presión, lo hubiera metido en un gas a presión, ese martillo estoy seguro que hubiera recibido el mismo calor, porque un sólido no varía su comportamiento. Pero un gas sí. Un gas varía mucho su comportamiento a presión constante, a volumen constante, a temperatura constante, o algún otro recorrido que puede ser diferente. Alguna otra evolución. Entonces, por ahora, trabajo y calor se pueden calcular. Calor como la masa, el calor específico y la diferencia de temperatura. Ahora el problema es que el calor específico no se mantiene constante en cualquier evolución. Así que hay que tener cuidadito con eso. El trabajo se puede calcular como la integral de P por diferencial de B. Si tenemos una evolución reversible, podemos analizar el gas. Si no es reversible, hay que analizarlo de afuera. Si tienen dudas, laburen con la presión exterior porque nunca va a fallar esa. Y el delta U, vamos a ir desarrollando alguna fórmula para el caso que sea necesario. Sólidos y líquidos lo sacan por diferencia. Por gas hay una fórmula que va a terminar, bueno, se las paso, total. Delta U para un gas, la masa, por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura.